Y de hecho, precisamente en torno a este escenario del panorama electoral, el gran elefante que está sentado en esta sala, por así utilizar esta metáfora, es precisamente la violencia. La violencia es la que está entre nosotros en esta sala sentados, llamada elecciones del 2024, y que la realidad es que no se puede esconder, no se puede negar. Ha provocado reacciones tanto que candidatos se han tenido que bajar, si bien les ha ido de la competencia, porque otros han muerto, han sido asesinados, han sido privados de su libertad y escondidos durante días y luego vuelven a aparecer y deciden bajarse de la candidatura. Hemos visto que muchos más han pedido protección a las autoridades estatales, a las autoridades federales, que se les dé protección de seguridad por parte de las fuerzas del orden en las instituciones estatales y locales. Aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí, tenemos hasta este momento 26 candidatos a puestos de elección en San Luis Potosí que han elegido que han pedido protección de seguridad, sobre todo, y nos decía en su mayoría el general Guzmán Ángel González Castillo, en su mayoría son de la Huasteca por elecciones a alcaldías. Y ellos han seguido de lleno, quienes han seguido de lleno este panorama ha sido Integralia Consultores, y por eso recibimos a Armando Vargas de Integralia Consultores, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Armando, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, Jonathan. Un abrazo para toda tu audiencia. Junto a ustedes hemos venido dándole seguimiento a este panorama y ustedes nos mencionaban que han hecho una actualización de este reporte de violencia política. ¿Qué números tienen ustedes sobre este escenario? Así es, Jonathan. El día de hoy, hace unos momentos, publicamos a través de nuestras redes sociales nuestra tercera actualización mensual del reporte de violencia política. Hay algunos datos que son bastante preocupantes. De septiembre de 2023, cuando empezó el proceso electoral, a la fecha de corte, que es el 1 de mayo, exactamente un mes para el día de la elección, nosotros hemos registrado 560 víctimas de violencia política. Esto se traduce en un promedio de 2.3 víctimas diarias. De mantenerse el promedio diario, proyectamos más de 630 víctimas al final del día de la elección. Eso superaría en el doble al número de víctimas que nosotros registramos en 2020-2021. Es muy importante precisar, Jonathan, para la audiencia que nosotros estamos considerando homicidios, amenazas, atentados, desapariciones, secuestros y otros incidentes como agresiones físicas en contra de funcionarios, políticos, por supuesto aspirantes o candidatos, y también víctimas colaterales y familiares de actores clave. A ver, vamos con nuestro estado, en este caso en San Luis Potosí. El número más reciente que tenemos de protección a candidatos ha sido el que nos proporciona la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos decía su titular, 26 candidatos han solicitado protección en nuestro estado. En medio de este panorama, ¿ustedes qué registros tienen en este reporte sobre San Luis Potosí? Sí, primero decir que aquí es muy importante aclarar que las solicitudes de protección no necesariamente vienen antecedidas de agresiones de cualquier índole, sino que pueden responder precisamente al clima, digamos, de miedo o de la percepción que los candidatos tienen con respecto a su seguridad en los territorios en donde van a realizar campaña. Dicho eso, en términos globales, considerando todo el tipo de víctimas, nosotros en San Luis registramos un rango de entre 9 y 23 víctimas generales. Eso lo ubica en una posición media alta de violencia política. Pero si nos vamos a lo que son específicamente las agresiones en contra de aspirantes, nosotros tenemos conocimiento de 6 aspirantes que han recibido sobre todo amenazas. Se tratan de actores de la oposición y eso ubica a San Luis Potosí en el lugar número 11 a nivel nacional. 11 a nivel nacional. Y a ver, ustedes desde Integralia Consultores,
Entendemos que nuestro estado está colindante a estados que están pasando por momentos muy difíciles en esta materia. Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, algunos tintes así está teniendo Aguascalientes. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, no es buenas las comparaciones, pero en comparación a la región que tenemos, en este caso, ¿qué tenemos, Armando? Sí, nosotros primero decir, Jonathan, que consideramos varios factores que pueden incrementar o reducir el riesgo, no solamente de violencia política, sino de la intervención del crimen en las elecciones. Y en este momento nosotros vemos a un San Luis Potosí con un riesgo, digamos, medio. No es la entidad más segura, pero tampoco, como bien señalas, es la entidad más peligrosa en la región del norte del país. Nosotros, dentro de estos indicadores, pues consideramos, por ejemplo, la acumulación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, como puede ser la extorsión, también que haya grupos criminales que estén disputando de manera muy violenta estos mercados, que exista un Estado de derecho débil, es decir, gobiernos que sean incapaces de hacer valer las leyes, pero también que haya gobiernos, elecciones municipales y además que también haya mucha competitividad electoral en algunos municipios que son claves para el crimen organizado. Entonces, digamos que San Luis está reuniendo en este momento tres de estos factores, salvo el tema de que haya disputas muy violentas en gran parte del territorio del estado y que haya, digamos, demasiada o alta competitividad electoral en muchos municipios que tienen, digamos, condiciones clave para el desarrollo de mercados ilícitos. Ahora bien, creo que también es muy importante decir, Jonathan, que probabilidad no necesariamente significa predicción. Al momento San Luis registra, insisto, una incidencia relativamente baja de incidentes de violencia política y digamos que se ha mantenido esa tendencia desde septiembre pasado. Me quedaba también con el análisis de su más reciente reporte, Armando, de que a diferencia de lo que fueron las elecciones del 2021, en las cuales hubo una gran cantidad de asesinatos a personajes o personas que pretendían estar en un cargo público, que competían en él, que eran candidatos o que eran precandidatos o que fueron funcionarios públicos y eran ex funcionarios públicos. Ahora el nuevo modus que se está dando operandi en estas elecciones es el de las amenazas, que está siendo la gran característica en estas elecciones 2024. Sí, así es, Jonathan. En Integralia registramos 36 homicidios en el proceso electoral 2020-2021. Al momento se han registrado 29 asesinatos de personas aspirantes o candidatas. Sin lugar a dudas, es un número bastante alto el que tenemos en este proceso electoral, pero ciertamente todavía no alcanzamos la cifra del proceso electoral de 2021. Pero sí hemos visto un incremento o una incidencia muy importante de las amenazas. Una característica de este proceso electoral es que las amenazas están teniendo un efecto directo sobre los procesos electorales porque están provocando que los aspirantes se retiren de la contienda. Ya no es necesario utilizar la violencia homicida en todos los casos, basta con la amenaza para que, digamos, la competencia electoral se allane a favor de ciertos intereses. Entonces, es un fenómeno que hemos visto en muchos estados, sobre todo en entidades como Michoacán, en entidades como Guerrero, también lo hemos visto de manera importante en entidades como Jalisco. Entonces, sin lugar a dudas, el miedo se está convirtiendo en uno de los principales mecanismos de violencia política en este proceso electoral. ¿Están siendo elecciones del miedo, Armando? Sí, yo diría que en varias regiones el miedo está caracterizando al proceso electoral, sobre todo en elecciones locales, sobre todo en elecciones que tienen que ver con presidencias municipales. Ahí el miedo, y no solamente el miedo, Jonathan, tendrá un efecto sobre
la participación de los actores políticos, de los candidatos, sino también muy probablemente sobre la población. Es muy posible que la población, sobre todo cuando se va acercando al día de la elección, pues no salga a ejercer el voto por miedo a exponerse a algunas situaciones de violencia. Interesante este tema porque a final de cuentas nos queda un mes de elecciones y la realidad es de que esto pareciera que no va a bajar de tono o de nivel. Armando, para el auditorio que te escucha, ¿dónde pueden encontrar el reportaje completo, el reporte completo que hace Integralia Consultores? Claro que sí, Jonathan, muchas gracias. El reporte que acabamos de publicar lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.integralia.com.mx, y también lo pueden encontrar en X, en donde nos encuentran como @integralia_mx. El reporte es absolutamente gratuito. Muy bien, gracias por estar con nosotros, Armando. Te pediría que sigamos al habla porque esto todavía le falta tiempo en las elecciones. Gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Excelente tarde para todas y todos. Que estés muy bien. Gracias por estar con nosotros. Armando Vargas, consultor de Integralia Consultores, con este escenario, esta actualización del reporte de violencia política que se está viviendo en San Luis Potosí.